Bienvenidos a este nuevo video de Comentando la Noticia. Hoy ni siquiera usé el intro de Comentando la Noticia porque esta noticia es muy vieja, pero lo que quiero transmitirle no ha perdido vigencia. Y esto es cómo los eventos históricos como la Revolución Francesa son manipulados para esconder la verdad o parte de ella a conveniencia de los vencedores. Vamos a adentrarnos en el lado oscuro de la Revolución Francesa, que es la rebelión de la Vendée durante la Revolución Francesa, y les advierto que voy a tener que mencionar más de un nombre y no voy a cometer la pedantería de hacerlo con la pronunciación francesa porque no hablo francés. Dicho esto, hablemos de la Vendée, un conflicto que involucró a campesinos y nobles rurales luchando contra el gobierno republicano y que terminó en una represión brutal. Yo me enteré hace muy poco y creo que es el caso de muchos de ustedes, por lo que pienso que se pueden beneficiar de este conocimiento que se estuvo escondiendo hasta hace relativamente muy poco tiempo. Fue en 1985 que Reynald Secher lo publicó y para que no lo hiciera fue amenazado incluso con expulsión, trataron de comprar su silencio con dinero y con cargos universitarios, pues la publicación era su tesis de grado. Secher era estudiante de la Sorbona. Afortunadamente nada de esto funcionó y aquí te cuento la historia. Para entender la rebelión de la Vendée, primero vamos a contextualizarla dentro de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, como un movimiento para derrocar al rey y establecer una república. Sin embargo, rápidamente se convirtió en una serie de conflictos violentos y sangrientos y la Vendée, una región en el oeste de Francia, se mantuvo relativamente tranquila durante los primeros años de la revolución, pero todo cambió en 1793. Aquí hay imágenes de persecución de los campesinos y, en fin, el pueblo de la Vendée. Los campesinos y nobles de la región de la Vendée tenían varios motivos para rebelarse contra el gobierno. Primero, se sentían alienados por las políticas anticlericales del gobierno. Y esto de políticas anticlericales es un eufemismo porque lo que hicieron exactamente fue quitarle todas las propiedades a la Iglesia Católica, intentar juramentar a los sacerdotes su adhesión a la revolución, lo que sucedió con el 40% de ellos, y los otros, es decir, el 60% que no se sometieron, fueron perseguidos y asesinados. Se llegó incluso a dar una recompensa por cada uno de estos sacerdotes. Daba lo mismo que lo llevaran vivo o que solo presentaran su cabeza. Recibían la recompensa. Los vendeanos también se opusieron al reclutamiento forzoso para el ejército porque, en fin, era para defender cosas en las que ellos no creían. La chispa que encendió la rebelión fue precisamente el decreto de la Convención Nacional de reclutar 300.000 soldados en toda Francia, y en marzo de 1793 los oficiales republicanos llegaron a la Vendée para implementar esta leva en masa, pero encontraron una resistencia inesperada. Los habitantes de la Vendée, tanto los campesinos como los nobles de la región, se unieron para resistir el reclutamiento forzado. Liderados por los nobles como Louis Lescure, Henry de la Rochelle-Jacqueline, los rebeldes conocidos como vendeanos se organizaron en un ejército y comenzaron a ganar terreno contra las fuerzas republicanas. Aunque inicialmente tuvieron éxito, los vendeanos finalmente fueron derrotados por las fuerzas republicanas lideradas por generales como Jean-Baptiste Kleber y François-Joseph Westermann, que emplearon tácticas brutales para aplastar la rebelión. Esta represión llegó a extremos bajo el mando de Jean-Baptiste Carrier y Louis-Marie Trudeau. Hicieron una campaña de tierra arrasada, destruyendo pueblos enteros y asesinando a miles de civiles. Fue un genocidio en toda regla.
porque las órdenes que provenían de París eran acabar con toda la población de la región. Para comprender la magnitud de estas atrocidades es importante destacar algunos eventos específicos. Por ejemplo, en noviembre de 1793, las tropas republicanas que capturaron la ciudad de Nantes. Aquí te muestro lo que identificaba a los rebeldes. Ellos se cosían a la ropa el Sagrado Corazón de Jesús, una representación del Sagrado Corazón de Jesús, puesto que aunque era una rebelión en contra de las políticas de la República hacia la monarquía, lo era fundamentalmente una rebelión en contra de las políticas que habían implementado contra los sacerdotes, contra el clero. Era una región muy católica, era una región que quería a sus sacerdotes y que estaba conforme con la vida que llevaba. Inclusive cuando comienza la rebelión, comienza desde los campesinos. Los campesinos son los que quieren que los nobles los guíen a la guerra. ¿Por qué razón? Porque los nobles eran los que tenían la experiencia militar. Definitivamente en esa época en Francia y en toda Europa, para ser oficial del ejército había que ser noble, y por lo tanto no había una educación militar en otras partes de la sociedad. A pesar de que los mismos nobles eligieron como jefe de la rebelión, como generalísimo, a un carretero, no recuerdo el nombre ahora, Cateliné, algo así, para que fuera el jefe de la rebelión. Y cómo hicieron la represión tan brutal estos representantes de la Convención Nacional de la República Francesa. Bueno, inicialmente disparándoles, después les pareció que había que ahorrar balas y que era demasiado lento el de estar disparándoles individualmente a los sublevados, y los reunían en unas plazas y ahí les disparaban con cañones, algo que hizo Fouché, el que después fue ministro y que era un hombre de corcho. Estaba lo mismo con la República, que con el rey, que con la Restauración, que con Napoleón, con el imperio. Lo de dispararles con cañones también como que no les pareció suficiente, no eran muy rápido tampoco, y tampoco era muy económico. Ellos tenían que ahorrar munición y entonces decidieron ahogarlos y organizaron lo que llamaban noyades o ahogamientos masivos, en los que cientos de prisioneros vendeanos, incluidos mujeres y niños, fueron atados juntos en barcazas que luego fueron hundidas en el río Loira. Estos ahogamientos masivos se hacían para terminar rápido y con la menor cantidad de recursos posible. Antes de esto ya habían matado hombres y mujeres y niños a cañonazo, como te dije, pero no les pareció muy rápido y por lo tanto hicieron lo de los ahogamientos. Las madres, cuando iban a ser capturadas, ahogaban ellas mismas a sus hijos cuando podían, para evitar la posibilidad de mayores sufrimientos, porque ya habían visto cómo muchas mujeres eran horneadas en hornos de pan, a lo que por mero divertimento se dedicaron dos generales de la República Francesa. A ellos les entretenía mucho escuchar los gritos de las mujeres cuando las metían dentro de los hornos de pan para ser quemadas vivas. Mira, aquí te he puesto imágenes, óleos de cómo hacían el ahogamiento amarrando a los vendeanos a la barcaza, después abrían el fondo para que se hundieran. Pero además de esto, si alguno lograba desatarse y subir a la superficie, no le valía de nada, porque más detrás venían
también una pequeña flotilla de embarcaciones, de barcazas, con soldados que los remataban. Esta es una ilustración de lo que sucedió en esa época. Pero esto todavía como que no es suficientemente atroz, como que no, el horror todavía, pues si te queda algo, pensar que quedó ahí, no. También muchos vandeanos fueron desollados. ¿Y para qué? Para hacer pantalones de montar. Las mujeres no les servían para esto porque se dieron cuenta que la piel era más fina y no era suficientemente fuerte como para hacer los pantalones de montar. Por lo que sí tomaron hombres y los desollaban cortando a partir de la cintura hacia abajo hasta los tobillos, y con esa piel fabricaban pantalones de montar que, según referencias de la época, eran de superior calidad a la piel de gamuza. Increíble, ¿verdad? Esto es lo que pueden hacer las ideologías y sus propagandistas, que tienen la arrogancia de decir que saben cómo hacernos felices, que saben lo que nos conviene mejor de lo que lo sabemos nosotros mismos. Ha sucedido en múltiples escenarios. La Alemania hitleriana, la ex Unión Soviética, Cuba, Nicaragua. Sería absurdo negar los aspectos positivos de la Revolución Francesa, no como los demás ejemplos que mencioné, que no tienen ninguno. Aún así, nunca está justificada la imposición de la fuerza, la imposición de ninguna idea por la fuerza, mejor dicho. Si crees que ya superamos estos escollos y que no nos puede suceder una imposición ideológica de cualquier tipo, tengo que decepcionarte, o es que no te has dado cuenta de que aquí ya está sucediendo la cancelación, el ostracismo y otras medidas terribles que se le imponen a todo el que vaya en contra de, por ejemplo, la ideología de género. Hasta aquí este video. Te pido que si crees que te ha sido útil, te suscribas a mi canal, hagas clic en la campanita para que te avise de cada nuevo video y le dejes un me gusta. No te cuesta nada y me ayudas mucho a llegar a más personas con este mensaje. Gracias y hasta la próxima. Chao.